Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con María Vázquez y Paula Cristóbal, integrantes de Herbamora, un de los grupos pioneros de la revolución panderetera en Asturias. La música que faen ye tradición y modernidad feches enerxía pura en rebón escenario. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao. Hola, bien llegáis Paula y María, muy bones, bien llegáis a Nayuri y vamos aquí, y un placer tenemos a dos, no podéis estar todos les Herbamora, pero sí dos que vais a hacer un poco de portavoces de los vuestros compañeros. Bien llegáis a Nayuri. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Bueno, Paula, María, cualquiera de los dos ahí, la que queráis contestar, podemos empezar haciendo un poquillín de historia, porque vosotros, Herbamora, hay que decirlo en honor de la justicia, donde todo el mundo se pone medallas, que fuisteis pioneros en cuantes a una formación de pandereteres basada en la tradición oral asturiana, pero a la vez con un puxu nuevo, con un ámbito que buscabais y que con el tiempo, bueno, tuvo bastante éxito, no solo en Asturias, sino en otros llaos, en Galicia, en otros ámbitos del Estado, pero ahí estabais vosotros enlazando con una tradición que viene muy de atrás, que enlaza con la de una de las vuestras compañeras, de Elena Rodríguez, y de la so abuela, y era abuela, Concha de Trasmonte, una de las grandes transmisores, conocedores y tocadores de la tradición asturiana. Vosotros estuvisteis ya en la formación original de Herbamora, ¿no? Entrambes dos. Desde el principio, sí. Desde el principio, sí. ¿Y cómo montamos la idea? Porque ahora yo creo que cualquier mocines o mocinos también dice, oye, hacemos un grupo de pandereteres o pandereteros y algo tal, pero ¿cómo vos xuntáis, cómo entamáis a hacer lo que hicisteis y dar el salto incluso a grabarlo y a ponerlo ahí enriba de la mesa, no solo enriba del escenario? ¿Cómo fue eso? Pues nosotros, cada una de nosotros, incluso más bien de en pares o en tríos, estábamos participando de grupos de folclore tradicional. Mari, que aquí presente, y Tati, que ya no está en la formación, pero sí empezó en el grupo, y yo estábamos en el Noceu en Trubia, y después estuvimos en la Andecha Folclore de Ubieu, y la otra María y Natalia y Carmen pues estaban en los campones en el Berrón, y axuntábamos en los speeches después de actuar y de bailar y de tocar con los nuestros grupos, y cantábamos xuntes y prestábamos por la vida, pasábamoslo muy bien. Pues en el 2003 teníamos 20 añinos y parecíanos que era una idea guapísima seguir tocando la pandereta, pero a la vez adaptar la música tradicional a la música contemporánea, a la que nosotros escuchábamos por aquel entonces o a la que nos prestaba, y bueno, ya había otros ejemplos en otras partes del Estado. En Galicia para nosotros ya eran referentes ya de combinar música tradicional con otros sonidos. Estaba Leilia, estaba Faltriqueira, después estaba el grupo Hedingarna, que acaba de sacar el disco track, que era increíble, aquellos finlandeses, o Bartina también, otro grupo de Suecia creo que son, que también ya eran referentes para nosotros, donde hacían música tradicional, cada una del su ámbito y de la su zona, pero a la vez con otros sonidos que rompían totalmente con lo que ya era la música tradicional en sí. Y entonces a nosotros parecíamos que esa idea ya era guapísima. Para nosotros en Asturias en aquel momento el referente máximo que había de mujeres tocadores de música tradicional, de pandereteres, además de las mujeres de los pueblos, les nuestras hueles y todos los que conocíamos, pues ya era el grupo Mujeres, que para aquel entonces hacían como una revisión de la música tradicional, pero bastante fiel a la tradición. Pero aquel entonces ponían el traje tradicional, los espectáculos y eran puramente de música tradicional, aunque después en el tiempo también mujeres hicieron otros
buscaron outros sonidos e fixeron outros proxectos en los que incluso el último disco de Humanes onde faen letras propias e de autor, pero aquel entós mulleres ya era el máximo referente que había en Asturias y ellas siempre utilizaban la indumentaria tradicional en los sus espectáculos, o sea que sí que en Asturias, pero aquel entós nosotros fuimos rompedores en cuanto a dar un pasín más y en atrevernos a facelo también fue importante, sí, para nosotros mucho. Y yo creo que bueno, que dentro de la música del país, viendo el pasar de los años, 22 años después, pues también parece que la gente que lo valora y que lo reconoce como tal. Igual, tal cual lo describió Paula. La verdad que fue una época guapísima, ¿no? Que éramos neñes y con toda la ilusión del mundo y si nos dicen en aquel entonces que hoy vamos a estar aquí falando 23 años después, 3 discos en el mercado, bueno, pues sería increíble, ¿no? O sea, qué guapo. Y en un momento donde yo creo que, igual que facía a lo mejor 20 años cuando entamasteis vosotros, la xente mozo que estaba interesado por la música tradicional, pues lo que facían era vamos a hacer un grupo de folk al uso, de grupo de folk celta y tal, ¿no? Hoy en día hay un montón de grupos que utilicen la percusión, la pandereta, pero cuando vosotros entamasteis, yo creo que es bueno también remarcar de algo que Paula señalaba en los vuesos inicios, y es que en eso que llamamos tradición, sea novado o no, nunca nada viene de la nada, sino que hay siempre eslabones, ¿no?, de los que tirar, y el vueso más directo son esos grupos de investigación etnográfica, de investigación también musical y de valles, que fixeron un labor del que yo creo que bebe toda la música asturiana de güey y toda no solo la música asturiana, la cultura asturiana. Hay un amplio fondo de conocimiento del labor que fixeron todos esos grupos ya desde los años 80, ¿no? Sin duda fundamental, o sea, nosotros bebimos de la tradición a través de los grupos de baile y obviamente la Andecha Folklore de Ubieu y era un referente y sigue siéndolo y nosotros ahí aprendimos muchísimo y luego pues eso, la suerte, las que lo tuvieron en casa, pues como Lena, ¿no? Y Paula también, que la abuela de Paula también nos enseñó cantares muy guapos, que además, bueno, pues próximamente igual pues enseñamos alguna sorpresina ahí del Oriente. Y bueno, pues sí, por supuesto que reconocer el trabajo de la gente y que sigue haciéndolo, porque sigue habiendo gente que sigue yendo a recopilar y bueno, y lo que nos dure, ¿no? Lo que nos dure. Y la tradición esa, la directa, que a veces de eso, señalar, por ejemplo, Paula, tú tuviste también como Elena, acaba de reseñar ahí María, ¿no? Que tu abuela ya era una de esas, vamos, llamaríamos, desde los grupos sería informante, pero en el caso era una mujer asturiana como desde la su generación que todavía conocieron esa tradición como de algo habitual, de algo vivo, avencellado a la vida cotidiana, a las fiestas, ¿no?, a las celebraciones. ¿Cuál era el recuerdo que tú tienes de eso, de nena, o cómo te llegó a ti esa tradición? Bueno, pues en este caso de quien fala María y de mi abuelita Elia, que era del pueblo de Arangas, de Cabrales. Ajá. Allí sigue viva la tradición de los ramos del día de la fiesta. Sí. Seguimos poniendo el traje de aldeana y seguimos tocando la pandereta y cantando el ramo. Esto fue lo que conocí en mi casa así como en el diario. Pero cuando tenía 18, 19 años, vino ambas conmigo un día a ver a mi abuela y él tenía pocos más que yo, o sea que todavía no era lo que después fue como personaje público, sino él de aquella tenía inquietud, gana y iba a conocer a mujeres a los pueblos y a preguntarles por cantares. Y un día vino conmigo a casa y preguntó a mi abuela, pero ¿y vosotros no cantabais el día? No el día de la fiesta, sino cualquier otro día, cuando arriba en el puerto o cuando ibais con el ganado. Y entonces mi abuela y mi tía empezaron a cantar cantares que yo nunca en mi vida sintiera en mi casa, pero que a partir de ese día fueron referentes para nos en el cotidiano, no solo en mi casa, sino en el pueblo. Quiero decir, el pueblo de Arangas recuperó la hierbabuena o el trepeletre, bailes que conocen las mujeres de más de 70 años del pueblo, pero que hacía muchos años después en la época del franquismo, donde esos bailes y esos cantares dejaron de
de facese, deixaron de compartirse, e entón, pues, a partir de ese momento volvimos a recuperar esa tradición en mi casa, e mi abuela cantó a la mi filla la hierbabuena hasta poco antes de morrer, vamos, o sea que suerte, mucha. Y detrás de eso, lo que estaba en realidad también era que a veces, eso vamos, sabéislo vosotros que sois mujeres, ¿no? Que la historia está contada por los hombres a lo largo del tiempo, ¿no? Las mujeres siempre, o a lo largo de la historia, estuvieron invisibilizadas o directamente borradas, ¿no? Y en el caso de la música tradicional, yo creo que incluso aquí eso pasaba también, que para mucha gente la referencia de la música tradicional asturiana fue durante mucho tiempo, pues eso, ¿no? La gaita, sobre todo, o les parillas tradicionales, gaita, tambor, figuras masculines, que bueno, en su día, pues también en las fiestas populares o romerías tenían el sofoco protagonista, pero detrás estaba toda esa tradición tan poderosa de las mujeres que eran las que realmente hacían la música para los bailes y todos los hermanos en no cualquier la fiesta que xuntanza. que Claro, había perres para pagar sí, el sí. músico, Eso, que era el gaitero, que no había orquestas y sí. eso, y digamos que les que ponían la música y la Sí. folicia, y eran las mujeres de cada pueblo que se juntaban y con no solo con panderetes, con cualquier tipo Con lo que de tuvieran a instrumento mano, sí. que fuese percutible, hacían eso y la gente bailaba. Eso fue también una revolución que descubrióse ahí una tradición potentísima y que bueno, que estaba ahí y que gente como vosotros revitalizasteis, disteis un nuevo aliento, ¿no? Home, uno de los objetivos de Herbamora desde que empezamos, que repetimos como un mantra constantemente, y era la visibilización, dignificación del papel de la mujer en la música tradicional asturiana, porque en verdad ellos fueron los que sostuvieron la música tradicional asturiana, por lo que estabas Les contando tú ahora, transmisores también, la ¿no? gaita y el tambor venían el día de la fiesta, una Sí, vez sí. al año. El resto del año, ¿quién hacía la fiesta? ¿Quién hacía pueblo? ¿Quién creaba comunidad? Las mujeres que tocaban Cierto. todos los días del año, o una vez a la semana por lo menos. Y ellos eran los que mantenían viva la fiesta del pueblo. Tan importante para una comunidad la música para bailar y cantar juntos. Y les que fueron transmisores, ¿no? Que citabais ambas, las últimas temporadas que está haciendo ambas, los programas ahí de Camín, está amosando ahí cómo esa cadena de transmisión no se interrumpe, sigue, o sea, ahí pasa de madres a fíes, y cómo está eso, ¿no? Tirando de gente que son fíes o familiares de los que fueron en su día grandes informantes y tal, y eso demuestra que detrás estaba eso, ¿no? Que no solo hacían tenían ese labor social, diríamos hoy en día, ¿no? De hacer música y de animarles a la gente, a las comunidades, sino también de transmitir eso a las nuevas generaciones durante el tiempo, ¿no? Hoy en día tenemos formatos de transmisión de todo tipo, pero de aquella lo único que había y era el oral, ¿no? Pues sí, y es importante también eso, esa visibilidad que creo que entre todos estamos dando ya al instrumento, porque pues de repente hay mucha gente que pensaba que no sabía, o que eso, que la abuela no sabía que cantaba o no le daba valor a toda esa información, y de repente pues ahora dicen, pues ahora voy a tocar yo la pandereta, porque resulta que mi abuela tocaba y que no. Entonces tuvimos abuelas pues como Concha y Clara de Tresmonte, ¿no? Que fue, yo qué sé, la Beyoncé del momento, Sí, o sí. la... Sí, sí. Tal. Pero bueno, pues que todos los abuelos cantaban a su manera, y eso es guapo que quede, y que les fíes y les nietes sigamos dándole el valor y el sitio que se merece. Y antes contabais-nos cómo entamasteis a xuntavos y a ser Herbamora, pero el paso de a la vez de xuntavos y facer esa música que estabais aí a vezáis de los vuestros grupos onde estabais y tal, como dices el paso de facelo de una manera también actualizada, novada, a lo largo del tiempo fuisteis también pioneros en mezclarlo con cosas, con sonidos electrónicos, con mezcles, con cosas así que originales hasta entonces, ¿no? Ahora, hoy en día, ya parece que está todo inventado, pero cuando vosotros entamasteis no lo estaba y disteis ese algo. ¿Cómo surgió esa idea de decir, vamos a hacer esto que está muy bien, pero hay que adaptarlo a este tiempo, o hay que dar un aire anovado para que llegue a la gente de una forma
mellor ou porque vos prestaba simplemente, porque a lo mellor foi simplemente gusto personal. Pues naquel entós tuvimos la suerte de encontrar a Ramón González, que ahora que estábamos falando de mulleres y de, bueno, de los referentes que teníamos, pues resulta que lle que Balandrán, que lle un grupo en el que Ramón ya estaba, nel año 96 fizo un tema, La Gallegada de Tineo, que parece que lle actual a día de hoy de lo más, o sea, visionarios, y ese tema y era un arreglo de Ramón. Bueno, pues Ramón tuvimos la suerte, no sé cómo foi, pero enganchó con el proyecto de Herbamora y nos primeros años foi él el que fizo los arreglos del grupo. Incluso ya en el primer disco tenemos un arreglo de Ruxel Río que ya lleva música electrónica, que la fexo él. Y después, bueno, en aquel hubo una experimentación de un tema tradicional que hicimos que llamáramos el Trus Andrés con un nombre bretón que nos hiciera una visión da robot que lle Shell Díaz, sí, que fai también música electrónica y en aquel disco fízonos esa visión suya de aquel tema tradicional. Pero Ramón foi una persona muy importante en el primer disco de Herbamora que vamos, foi el que agarró les riendes de lo que fueron los arreglos de los temas del grupo y el que dio el peso de lo nuevo. Ya después tuvimos también la gran suerte de toparnos con Ruth Suárez, que ya actualmente era nuestra productora musical, y bueno, pues ella fue con la que descubrimos, yo creo, el sonido que realmente nos identifica. También el primer disco ya éramos más neñes y teníamos inquietudes, pero también teníamos un mayor desconocimiento, ¿no? Incluso de lo que queríamos ser. Pero bueno, pues ahora ya con la madurez y la experiencia de los años y la ayuda de Ruth, que ya te digo que es maravillosa, pues yo creo que hicimos un segundo disco del que estamos muy orgullosos a nivel sonido. Y este último, pues lo mismo. Pues. Hombre, el segundo disco estaban, aparte de Ruth, o sea, Ruth era nuestra profe de canto, hízonos los arreglos vocales, ella sintió lo que Herbamora necesitaba, entendiólo perfectamente y dio un aire nuevo a lo que era el proyecto y ese disco yo creo que lo necesitábamos todos, el de en acústico, porque veníamos de ese primer disco que fuera tan rompedor, pero a la vez para nosotros también fue difícil encaixarnos dentro de aquella estructura, entonces fue como romper con todo aquello, baixar abaixo, volver a encontrarnos, lo que nos gustaba y nos apetecía y era hacer unos arreglos vocales más cuidados, con más procuro y haber encontrado a Ruth y después a Elías García y a Marcos García que nos acompañaron en aquel disco, parece que fue un gustazo. Son 5 temas nada más, pero creo que son 5 temas con una identidad también muy importante. Y vamos, este 286 lunes ya fue después de estos 11 años de parón, vamos, de no haber grabado más, de no seguir afondando. En el 2019 3 de nosotros fuimos madres, casi a un tiempo, y esto pues hízonos parar de todas las maneras, porque criar llévanos la vida. Y justo en septiembre de ese año también fue cuando murió Elías, y para nosotros fue como un palo tan grande como que no fuimos quien a recuperarnos y tampoco sabíamos muy bien cómo volver a encontrarnos, o sea, cómo seguir. Pero justo fue cuando hicieron el homenaje a Elías, 2 años después, si no me equivoco, fue en el 2021. Sí, porque pasamos la pandemia por medio también. Claro, efectivamente. Porque iba a ser en el 2020 y fue cuando nos cerraron. Bueno, pues si no me equivoco, fue en el 2021 que se fechó el homenaje a Elías. Encontramos a Julio, que yo la primera vez que lo sentí tocar cerraba los huellos y sentía a Elías tocar, o sea, no podía parar de llorar de emoción porque era como una réplica de él. Y preguntamos si querría venir con nosotros al homenaje y vamos, no lo dudó un segundo, dijo que sí, quedamos para ensayar, sabía mejor que nosotros los temas, era increíble, o sea, claro, nosotros llevábamos 3 años, 4 sin tocar, o sea, y de repente llegó Julio y fue como una bombona de aire fresco. El homenaje a Elías fue increíble, o sea, ese día
creo que para todos foi moi importante e diximos, pero isto non pode quedar aquí, hai que seguir. E Ruth tenía un montón de ganas tamén, o sea que todos pusimos de la nuestra parte toda la energía posible para que pudiera volver a pasar y nada, casi 2 años yo creo que estuvimos trabajando en estos 286 lunes, que aunque sean 5 temas de una profundidad importante. Nosotros llevamos tiempo todo porque hacemos con mucha conciencia y ponemos el alma en cada cosa que hacemos, entonces es verdad que... Y además que nosotros no nos dedicamos a esto, o sea, claro. Que para nosotros esto es una militancia, sí. El amor es una militancia, sí, claramente. Y tenéis, de verdad, este último disco que grabasteis, que enlaza también con el título, con el primero, ¿no? Que tenéis también vosotros con la Lluna, sois ionieres, lunáticos. Nosotros, yo creo que todo el mundo, la Lluna tiene un poder sobre la Tierra que y increíble, entonces sobre nosotros también. Y bueno, como el primer disco hacíamos ese guiño a Sal y Chuna, que era una de las estrofes de uno de los temas del disco, pues aquí mientras estábamos pensando para el título de este disco y dando vueltas, pues ocurriósenos que ¿por qué no les llunes que llevamos xuntes? Que también lleva una forma de contar el tiempo muy diferente y a la vez válida, porque ahí está, la lluna dando vueltas y la nosotros lluna con ella. Que tiene también ese pozo de como divinidad, ¿no? Divinidad de la triple diosa, Selene, todo esto que hay detrás, ¿no? Que era la diosa a la que se adoraba también en sociedades, eso, incluso como les que tuvieron aquí en el territorio de Asturias, que predominaba una suerte de matriarcado y tenían ahí divinidades femeninas entre Isla y Lluna. Me imagino que eso también estaba por ahí, ¿no? Como bueno, en realidad yo creo que no empezamos en dioses, cuando lo fue más terrenal. Somos más terrenales. Sí, somos más... Pero bueno, sí, eso, hicimos ahí el cálculo de todos esos años que llevamos juntos y salieron 286. Y bueno, pues ya también el título de los temas, pues seguimos dando una vuelta y entonces buscamos nombres de la Lluna en distintas situaciones y sí, vamos ahí entonces un poco de Llunati. Cierto. Y como terrenales también, atopasteis también el camino, las conexiones ya desde el primer disco y a lo largo del tiempo también con otras músicas asemelladas o por lo menos con filos familiares a la nuestra, ¿no? A la música bretona, la música gallega también, me imagino que están ahí esas referencias. Eso también, vos afaló a la hora de eso, de ver también que a veces eso, que no somos ahí, digamos, los raros del planeta aquí en esta tradición, o los raros, sino que hay tradiciones comunes y que llegó a beber de ellas y no hay nada tampoco más moderno, más contemporáneo, ¿no? Que fusionar o que buscar esas conexiones. ¿Cómo lo veis vosotros? Eso. Bueno, pues es verdad que siempre, si miras para el Llago, ahí en la vecina Galicia o bueno, Bretaña, que también tuvimos la suerte de participar muchas veces en el Festival Intercético de Logueá, ¿no? Al final el festival intercético más importante del mundo. Entonces allí pues tienes siempre un montón de gente maravillosa a la que ves y de la que al final pues te prestaría pues hacer algo parecido. También es cierto que siempre aquí en Asturias que tenemos un poco complejo de inferioridad, ¿no? Siempre pensamos que nosotros somos más pequeños, no podemos hacer eso como tal. Pero bueno, ahora después, una vez que lo faes y que ves que funciona y que te subes a un escenario y que ves que la gente responde y que ya tenemos la madurez que tenemos, pues entonces nosotros estamos perfectamente capacitados para hacer el sonido que queramos hacer y ya está, y somos Asturias grande y entonces hay que hacerlo todo grande. No, grande sois. Y yo creo que los grupos como el vuestro, como Herbamora y los que fueron surgiendo después y sobre todo que tienen como base eso, les panderetes, las percusiones y el valle de base tradicional, tenéis una ventaja, yo creo, sobre otras formaciones que pueden ofertar y de hecho lo faen música pues de una calidad excepcional y hacer composiciones incluso propias y que están ahí y que siguen ahí, pero vosotros tenéis el poder de enriba a un escenario facer moverse a la xente, que con los vuesos cantares y los vuesos sones la xente non solo aplaude e diga, oye, que bien toquen o canten estes moces, sino que disfruten, que bailen, que participen también de
de la propia música, que era lo que siempre, para lo que siempre sirvió la música, ¿no? La música en las sociedades campesinas antes no era una esmorición estética para decir, después de la hierba voy a tirarme aquí a escuchar aquí a este gaitero, esta panderetera que me sublimen ahí y tal, sino que era de algo mucho más eso, más inmediato, más directo. Un acto de comunión, de ¿no? comunidad y comunión. Exactamente, entre quien toca y quien baila. Y de fecho, podemos decirte que la enerxía del grupo cuando la xente baila a cuando la xente non baila cambia totalmente. O sea, vamos a cantar nun concierto e la xente que ves abaixo non participa e la enerxía é una. Cuando la xente responde, participa, baila con nosotros, todo é mucho más grande, vamos, yo como espectadora también puedo decir, en cualquier concierto que voy, cuando te faen partícipe quien está tocando, la energía va y bien y medra, y va medrando, entonces la retroalimentación siempre es poderosísima. Y también divertido, porque hay que decir también que siempre para la cultura siempre se pone como algo que es necesario, no sé qué, pero hay que hacer también, subrayar que puede ser divertida y de fecho hielo, ¿no? Pasarlo bien. Es mucho más guapo participar, claro. Y si la gente baila, que tampoco tienes que ser una grandísima bailadora ni nada, o sea, para participar y para pasarlo bien y para armar una danza y para hacer un corru, no fai falta ir a clases ni saber nada. Entonces yo creo que Herbamola sí que conseguimos con parte de ese repertorio que tenemos, pues que la xente, pues eso, pues pase un rato agradable. ¿Y cómo fue este regreso, que nunca marchasteis, pero digamos eso, el volver con este disco también a partir de ese homenaje del que falaba Paula y tal, pero ese volver y también al directo y a la conexión con la xente ahí de tú a tú, ¿cómo fue o cómo está siendo? Bueno, pues lo que te contó Paula antes del homenaje a Elías, que fue muy guapo, estábamos nerviosísimos, o sea, como si fuera la primera vez que nos subíamos ahí en arriba a un escenario, pero quedamos tan contentos con el resultado que luego, pues eso, empezamos a trabajar y nosotros, pues eso, tenemos que trabajarlo todo mucho y dedicar muchas horas y pues nada, la verdad que funciona bien, tenemos un directo en el que estamos cómodos, entonces yo creo que cuando tú estás a gusto, pues eso llega a la gente. También es verdad que tenemos bastantes conciertos, con lo cual, si no paras, o sea, todo lo que sea tan activo, pues al final, pues casi todos los meses tenemos 1 o 2 bolos. Entonces estás ahí siempre arriba del escenario y con ganas de más, porque además luego préstate y te vamos deseando xuntarnos y enseñar a la gente pues todo lo que estamos haciendo. Incluso seguimos trabajando, o sea, que tenemos muchos conciertos y tenemos mucho entre manes. Ya estamos pensando en más cosas, ¿sabes? Ahora, una vez que nos motivamos, ya... Hombre, y otra cosa que pasó también con el paso de los años fue que el grupo medró en autoestima colectiva. Y eso es algo que también se nota. Cuando tocamos pensamos en pasarlo bien, disfrutar, que en verdad para eso lo hacemos, sobre todo y ante todo. Y entonces eso también nos permite... que todo sea mucho más fluido a la hora de estar xuntes y que disfrutar xuntes y es lo que nos fae pasarlo bien y como digo yo, cuando tocamos xuntes, para mí non hai dolor, siento como si tuviera en éxtasis. Entonces, esa sensación, mantenerla y aprovecharla, creo que, ¿no? Como quitar miedos de enriba, preocuparnos menos de otras cosas que de lo importante, creo que eso también nos valió mucho. Sí. Y bueno, y la madurez al final, ¿sabes? Claro. Eso ya no somos las niñas que ya éramos en 2003 y pues eso, estamos juntos porque queremos y hacemos la música que queremos de la manera que nos presta y eso, que si el objetivo es pasarlo bien y pasámoslo pipa. O sea que... ¿Y atopáis ahora una mayor receptividad de la xente, ahora que hay también más movimiento, que hay también incluso eso, iniciativas que hicieron bastante, como las noches en danza, que de alguna manera xunten ahí en los pueblos a mucha xente y aunque no tengan que ver con este mundo, los encarrilen para ahí, ven que hay una cosa que presta. ¿Eso topáislo, ese feedback que dicen ahora los... Yo creo que sí, pero también es verdad que yo creo que Herbamola, yo siempre sentí que éramos muy queridos, la verdad. Entonces, bueno, pues no sé, también dices, pues igual ya que son amigos nuestros y amigas nuestras, no. Yo creo que hay un grupo que siempre tuvimos una aceptación guapa y ahora sí que hay
una tendencia muy grande. Yo creo que ahí hay muchas escuelas, hay mucha gente que toca la pandereta, que es maravilloso. Y sí, pues yo creo que Herba Mora, pues Hombre, sí, que el que... fenómeno Tanxugueiras tamén Hombre, ayudó, claro, sabes? sí, E Rodrigo sí, Cuevas, o sí. sea, quero decir que agora mesmo la música de raíz, la música de raigaño tien tirón, que la xente que la valora. Jolín, ahora este verano yo que veo a esta xente del Nido, ¿no? Que lle este grupo de Burgos que tamén tira pola música tradicional e que está dando outra vuelta, e como el tirón que tien, yo creo que este tipo de música agora mesmo é algo a valorar e que la xente tiene en cuenta e que, bueno, no sé si é unha moda ou espero que no, que sea una forma de valorar lo minoritario y lo minorizado, y entonces, pues, jolín, eso agradece siempre porque que la gente tenga en cuenta este tipo de música, que la valore, que la aprecie, que la escuche, que la ponga en el su día a día, pues ya de agradecer. Sí, también igual las nuevas tecnologías, llegamos a sitios a lo mejor que antes no llegábamos, ¿no? Pues yo no sé, a lo mejor Herba Mora va 20 años, pues no lo podían escuchar en cualquier lugar del mundo con la facilidad que tienes hoy en día, pues poniendo una lista Entonces, bueno, pues supongo que todo eso pues también puede ayudar a que todos conozcamos otras músicas y veamos pues que hay trabajazos para descubrir, pues importantes. Cierto, y de algo que parece obvio, pero bueno, hay también que remarcarlo, y es que también siempre fuisteis fieles o siempre tuvisteis claro que la música que facíais y esa tradición estaba directamente vencellada a la propia lengua en la que se expresa, ¿no? Y la que estamos falando ahora, como aquel de Molière que falaba en prosa y dice, oye, no sabía que estaba falando en prosa, nosotros y vosotros estáis falando en asturiano, esa importancia también de la lengua en lo que facéis. ¿Cómo lo veis Hombre, ahora para en el tiempo? nosotros llega algo fundamental e indiscutible y que quiero decir que lleva una de las bases del grupo. Nunca en este tema, o sea, hay temas en los que no coincidimos todos, pero en este tema nunca hubo ningún, siempre hubo consenso, vamos, que y de fecho desde el principio una de las cosas que hacemos en cada tema de los que tocamos es intentar mantener, caltener el idiolecto de ese pueblo, de esa zona, y para eso, perdona, para eso ayúdanos Fernando Álvarez Balbuena, que es un filólogo muy renomado, importante, sí, muy sí. competente, Hay un trabajazo con nosotros, y cada vez que tenemos algún tema nuevo y correo electrónico, Balbu, necesitamos y allá y da vueltas hasta que conseguimos encontrar el sonido que tiene que ser, porque claro, para muchas veces, muchas de las estrofes tradicionales están en castellano, entonces traducirles y ponerles curiosos, pues a veces no nos cuadra, entonces hay que darles unas vueltas y siempre está ahí el dispuesto a echarnos una mano de forma totalmente desinteresada y al que estamos eternamente agradecidos. Y por ir rematando, y el momento actual que veis de la música asturiana y es mejor, podemos ser más optimistas de lo que eres cuando tamasteis va más de 20 años. Claro. Bueno, mejor, hombre, es diferente, yo creo, ¿no? Pero Cuando estábamos podemos nosotros tener había más... aquellas noches, noches celtas, Sí. que ahora ya están un poco en peligro de Sí, ¿verdad? extinción, ¿no? Quedarnos ahí por fría que este Sí. fin de semana y poco más, ¿no? Pero bueno, pues hay otra forma de consumir música, pues igual, yo qué sé, pues eso hay que adaptarse a los tiempos y yo sí creo que estamos en un buen momento para la pandereta y no solo en Asturias y lo que decíamos, para la música de identidad, de la música más pequeña, ¿no? Pues yo creo que sí que estamos en un buen momento, sin duda. En un buen momento y ahí estáis, y como bien decís, con más ganas, no sé si que nunca, pero sí con muchas ganas de seguir ahí haciendo lo que hacéis, dando además eso, ese gusto para la gente que vos sigue, que sois una referencia, y esperamos que la próxima vez que falemos a lo mejor pues nos faigáis también de eso, ¿no? El alantro de un próximo trabajo en el que volquéis la vuestra imaginación, las vuestras ganas de divertir y también de seguir teniendo viva
una tradición que en vuestras manos yo creo que ya lo está, ¿no? Queremos traeros cosas pronto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Paula, María. Un placer hablar con vosotros en Nayuri. Gracias. Gracias. Nayuri, un espacio afallaizu para falar posao.